Porque detrás de un documental hay mucho estudio, muchos informes, mucha investigación científica. Bien. ¿Alguien que comparta o no comparta esa posición? Yo pienso que no solamente eso, porque en sí todos los, o sea, todos los puntos, o sea, todos los artículos o la fuente, o sea, por ejemplo, esas notas de blog también tuvieron que hacer buscar información y todo un detrás de fuentes informáticas, sino que, eh, o sea, por ejemplo, para mí demanda mucho más plata realizar un documental antes que una nota de blogs. Entonces, es como yo diría, bueno, si voy a hacer un documental, que la fuente sea buena, sea real y lo que yo voy a publicar sea bueno, el gasto que me demanda realizar un documental. En cambio, una nota en un blog, bueno, yo busco la información, sí, todo bien, pero la publico en internet. Entonces, para mí va por ese lado. Bien, como que tu posición tiene que ver como con el esfuerzo económico que implica, o sea, como que las dos más o menos tendrían como la misma rigurosidad en términos de el laburo que hay por detrás, pero en un documental como intentarían cuidarse más por el gasto económico que hay. Pero tranquilamente podrían hacer un documental en donde alguien lo hace con una cierta intención porque sabe que se vende, no sé, un documental sobre... A ver, Tomás, levantaste la mano, dale. Que un documental puede ser totalmente algo específico para apuntar a un target y no necesariamente una verdad total. Puede ser algo que esté totalmente subjetivo y busque algo en específico que sea una información vista desde un punto en el cual no necesariamente sea verdadero. Información no Exactamente. es un blog o un documental, sino de qué renombre tiene y dónde lo estás publicando y bajo quién lo está avalando, en mi opinión. Bien, por ahí empiezan a aparecer más elementos interesantes. Yo estoy seguro que si ustedes se ponen a hacer memoria, documentales flojos de papeles por todos lados. Hace poco vi un documental que era como Cowspiracy, era como una combinación de conspiración y vaca en inglés, ¿viste? Y en una de las partes como que manipulan a propósito, o sea, como que agarran un artículo que en realidad era trucho, o sea, como que no estaba muy validado, y apoyan gran parte de su estructura argumentativa en todo el documental en esa piedra fundamental que era falsa, digamos, ¿no? Estaban diciendo que, no sé, que la ganadería era responsable del 40 o 50% de los gases de efecto invernadero. La realidad es que según los artículos, em, como es el consenso científico que hay respecto a ese tema, es que es el 15, no cerca del 50 o el 40 que decían en el documental. O sea, que no deja de ser un montón, pero no es ese 50. Entonces, a partir de eso, ellos arman toda una teoría como conspirativa respecto a por qué es que se está dando cierta situación, pero a partir de un dato manipulado. O sea, y no sé si en forma intencional o no, pero tremendamente marketinero el documental, les fue re bien, hicieron un montón de guita, entonces también está como esa cuestión de uno no sabe cuál es la intención o qué tan rigurosa fue la selección de fuentes o la preparación de las personas que estaban como por ahí atrás. Eh, pero bueno, mi intención era que con esto salgan algunos de los elementos que ya dijeron ustedes, así que voy a saltearme a la siguiente parte. No se me borró esto. Denme 2 segundos que tengo que... tengo que resetear los resultados de este slide. Ahí está. Y ahora presento. Ahí está. Tienen que meterse en el... hay 3 chats. Ahí Joaquín puso, yo a las notas del blog las consideré últimas porque cualquier persona con o sin conocimiento puede escribir un blog en la web. Con los documentales también, vos tranquilamente podés filmar lo que sea, entrevistar a un X y mandarlo arriba, como que no necesariamente implica ser riguroso. Entonces, están en el mismo Mentimeter y la idea es que piensen cuáles son algunos de estos parámetros, ya los estuvimos charlando recién. Me gustaría que escriban ahí cada uno cuáles son los parámetros que hacen que una fuente de información sea más confiable que otra. Método científico, posverdad. No sé quién escribió posverdad, pero fue
elegida la palabra, no sé si fue en el año 2018, era como fue la palabra del año, ¿verdad? El autor, validación, método científico, así que van medio palo a palo, los datos, fuentes bibliográficas, referencias, racionalidad, el respaldo, validación científica. Bueno, y varias de las cosas que están poniendo que tienen que ver con el método en sí, porque la validación es parte del método, los datos, después quién avala, quién lo escribe, profesionales, actualización, seriedad, fuentes bibliográficas, datos comprobables. Bien, ya van respondiendo 33. Ahí van 34. Vamos a ir esperando. Bueno, mientras tanto aprovecho hasta que terminen de escribir. Hay varios que pusieron sobre el autor, quién escribe o quién está por detrás. Y hay un término que se llama la falacia de la autoridad y que implica que en general cuando una persona tiene autoridad en un determinado lugar, dice algo y se la toma como más verídica que la opinión que tuvo otra persona que capaz que no tiene la misma autoridad. Y eso, hay un ejemplo muy claro en este libro, a ver, voy a poner la camarita mía para ver dónde está, ahí está, que alguien puso ahí sobre la posverdad. Este libro se llama Pensar con otros, que lo escribió una investigadora argentina que se llama Guadalupe Nogués, de la editorial El Gato y la Caja, no sé si lo conocen al libro este, está bastante interesante, se los recomiendo, y se llama Una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, que bueno, es un fenómeno bastante complejo en el que todos estamos inmersos y está bueno que tratemos de entenderlo y te tira como algunas herramientas como para ver cómo nos tenemos que parar respecto a esta problemática que nos está atravesando. Y acá habla sobre la falacia de la autoridad y pone un ejemplo muy claro que es el de Linus Pauling, no sé si lo ubican ustedes, fue un tipo que ganó, no me acuerdo, son 1 o 2 premios Nobel en el siglo pasado, fue uno de los investigadores más importantes de 1900, y allá, sobre finales del 60, él estaba convencido, estaba tomando bastante vitamina C hacía rato, digamos, y que se resfriaba menos. Entonces empezó a hacer como algunas investigaciones y decía, sí, che, mirá, vos a medida que aumentás el consumo de vitamina C, no te enfermás. Yo lo probé conmigo, con mi entorno, qué sé yo. Empezó a hacer algunas investigaciones con esa idea en la cabeza como para poder comprobar que su hipótesis era cierta, ¿no? Con la idea en la cabeza de que era cierto eso. Como era él, como era Pauling, y era el tipo que ya había ganado 2 premios Nobel, enseguida un montón de gente empezó a replicar, y salía en los diarios, salía por todos lados, que el consumo de vitamina C disminuye el resfrío. Pero en paralelo, y que tiene que ver con algo que ponen acá ustedes, con el método científico, con la validación, con el respaldo, dentro de las ciencias estas que podríamos llamar como experimentales, un concepto fundamental es la replicabilidad. ¿Qué implica esto? Que el estudio que hizo Pauling para poder ver si el consumo de vitamina C reducía el resfrío, tiene que poder replicarse en distintos lugares del mundo y arribar a las mismas conclusiones. ¿Y qué pasó? Empezaron a hacer los mismos estudios y no daban los mismos resultados. En forma consciente o no, Pauling había hecho que sus datos den como pretendían que den, y que es algo que suele pasar, digamos, en el ámbito científico, que hay gente que modifica un poco los datos en los que basa sus trabajos para reafirmar sus hipótesis y sus investigaciones, y en la medida que haya otros investigadores que estén revisando eso, salta el error y se lo saca. Pero ¿qué pasó con este caso en particular? Por más que la comunidad científica estuvo trabajando sobre esta temática y estuvo años y años diciendo, che, no hay forma, no nos da, no es cierto que el consumo de vitamina C disminuya en forma considerable el tema de los resfríos. ¿Qué pasó? Era tan fuerte la palabra de Pauling en ese momento, fue tan fuerte la campaña publicitaria en los medios, porque al toque empezó a hacerse negocio, aparecieron tipos que comerciaban, se metió en las publicidades, aparecía la imagen del premio Nobel diciéndote eso. Entonces se metió dentro de la cultura ese conocimiento científico, entre comillas,
se metió dentro de esa cultura y la gente lo hizo propio y se fue repitiendo. Yo me acuerdo en mi casa a full que mi vieja me decía eso, y me enteré varios años después de que en realidad eso no tenía evidencia científica. Y eso, fíjense qué loco, ¿no? Un tipo como el ganador ya de premios Nobel, donde en su campo específico el chabón era una bestia, se fue a otro lugar, echó un moco, pero como era tan importante, se replicó. Y costó un montón de laburo el retrotraer un poco esa visión. Así que tiene mucho que ver con el método, con la forma, en cómo se construye la información, quién la está validando, quién la está mirando. Por eso vuelvo ahora a el PowerPoint, en donde les dejo estas preguntas, que tiene que ver si el que escribe es un especialista en la temática, aunque ese dato no necesariamente dice, bueno, el que escribe es un especialista, sí, bueno, es verdad. No es cierto, se tiene que revisar igual. ¿Cuántas personas revisaron el material? ¿Qué formación tenían las personas que lo revisaron? ¿Qué tanta repercusión tuvo en otros trabajos que se realizaron? ¿Se puede poner completamente las manos en el fuego por cualquier material? Esto es como una pregunta que la tenés que haber sacado no como un cuarto ítem, porque tiene que ver con que es posible, por más método de cuidado que exista, de que digamos, bueno, todo el conocimiento que se crea de esta forma, sí o sí es cierto, o van a siempre aparecer como algunas barreras que lo dificultan. Respecto al punto 1 y 2, hay un documental bastante interesante que actúa, no me acuerdo el nombre de la mujer esta, que actúa en La Momia también, en La Momia esa de 1999 y principio de los 2000 con Brendan Fraser. Se llama The Denial, o algo así, la negación, no sé cómo se pronuncia en inglés esa palabra, es la negación, y que es un juicio que un investigador estadounidense tiene con un escritor inglés, que el tipo era un negacionista del Holocausto, o sea, el tipo decía que tenía evidencia de que el Holocausto nunca había existido, y es muy interesante porque en ese documental, en esa película, digo, muestran cómo el tipo en sus libros había manipulado cositas muy finas de los datos reales, puede ser una modificación en la fotografía, cómo estaba traducida una palabra del alemán, una palabra que había escrito, no me acuerdo, un papelito que había escrito, no me acuerdo si era Hitler o no sé, el capo del SS o de dónde era, que él traducía y en esas traducciones metía pequeños cambios, pero que esos pequeños cambios iban acomodándose a lo que él le convenía. Bueno, en el juicio que tienen, que fue un caso real, pasó hace un par de años nomás, se van poniendo en evidencia. Entonces, es muy interesante ver la importancia de que exista una revisión muy rigurosa al detalle de los datos, de todo lo que se está basando a medida que se construye el conocimiento. Les recomiendo, 2 recomendaciones ya les tiré. El libro este, que está muy bueno, Pensar con otros, de Guadalupe Noés, y la película esa sobre el tipo este que es un autor conocido, el negacionista del Holocausto del inglés, y la investigadora estadounidense que es la actriz esta que no me acuerdo cómo se llama bien. Muy buena película, se las recomiendo. Entonces, bueno, vamos a entrar en esto que es publicaciones en ciencia. A ver, déjenme que me acomode. Y que tiene que ver con lo que Juan comentó hace un rato, ¿no? Que eran los artículos rankeados. Hay que entender que la ciencia se va especializando en disciplinas, cada una de esas disciplinas tiene cientos de revistas en donde se publican artículos específicos de esa disciplina, y depende qué tan prestigiosa esa revista, está mejor rankeada o peor rankeada. Las revistas que están mejor rankeadas tienen un mayor grado de impacto. ¿Por qué tienen mayor grado de impacto? Porque al estar tan bien rankeadas, todo lo que se publica en esta revista, prácticamente la comunidad científica internacional se entera de lo que se publicó ahí. Ahora, la que está en la boca de todos es The Lancet, que es una de las más, si no es la más prestigiosa del ámbito de medicina, que creo que es inglesa. Entonces, todo lo que se publica ahí, si alguien publica, o sea, vos escribiste un trabajo muy picante, lo mandaste ahí, te lo aceptan y pasa y lo publican, un montón de gente en todo el mundo lo va a estar leyendo, entonces tenés más probabilidades de que otros usen tu trabajo para poder seguir construyendo conocimiento a partir de la base que vos dejaste. Pues en la ciencia y en la tecnología es siempre lo mismo. Todo se hace a partir de cosas que ya fueron construidas antes.
Entonces, el grado de éxito que tiene un investigador tiene que ver con qué tantas otras personas están usando lo que ellos hicieron. Ya lo vamos a ver en uno de los buscadores que vamos a estar trabajando. Entonces hay muchas revistas, cada una de esas revistas tiene sus propios intereses. Por ejemplo, no sé, en The Lancet probablemente tengan ciertos intereses, como que ahí se van a publicar artículos científicos que estén orientados a ciertas temáticas puntuales, que pueden ser 20 temáticas que les interesa, pero hay un montón de otras que no. Entonces, acá se va a publicar esto sobre medicina, pero no todas estas otras cosas. Y lo mismo pasa en el área de la física, de la astronomía, revistas más de corte tecnológico, así que va por ahí. Un investigador, el segundo punto, un investigador cuando quiere publicar, dependiendo de qué tan picante es ese artículo, va a tratar de meterse en esa revista súper bien rankeada, o capaz que no le da para tanto y se va a revistas de menor impacto. Entonces, bueno, eso es básicamente la forma en que labura el investigador. Los investigadores van ganando como categoría, como investigadores a nivel internacional, hasta los negocios, los contratos se negocian de esa forma. Acá porque la mayoría de los investigadores están dentro de CONICET y está más regulada la forma en que cobran, pero en otros países del mundo está sujeto a negociaciones entre la universidad o el departamento o el área en donde están laburando y ellos. Y bueno, eso suele ser como una palanca de negociación. Cuanto más impacto tengan las investigaciones, mejor negociación de su guita va a ser su sueldo. ¿Cómo hace un científico si quiere publicar? Está laburando, llega a escribir un paper, ese paper dice, bueno, me parece que lo puedo ya calzar en The Lancet, porque estoy analizando, no sé, el impacto que tuvo en la vacuna Sputnik, como pasó hace como un mes y medio que lo publicaron en The Lancet. Primero mandan el artículo a la revista. La revista tiene un consejo editorial, si es una revista seria de estas rankeadas, tiene un consejo editorial que le pega una primera leída al artículo y se fija que cumpla una serie de requisitos mínimos, que a veces tienen que ver con formato, la temática y algunas cuestiones como muy superficiales. Una vez que pasa ese filtro, se lo mandan a esta herramienta que se llama revisión de pares, se lo mandan a 2 investigadores. Pero se utiliza la metodología de doble ciego. Esto implica que los que corrigen el artículo no saben quién lo escribió y el que lo escribió no sabe quién se lo está corrigiendo. Entonces no puede haber esta cuestión de, por ejemplo, miedo a represalia, que el que esté corrigiendo tenga miedo de que voy a censurar, no sé, voy a decirle a un tipo que es súper capo y muy poderoso en una universidad que su trabajo es una cagada. Entonces pues, tengo miedo que después el guaso no me quiera llevar a congresos, lo que sea. Entonces, para que esas situaciones no se den, se asegura esta metodología doble ciego en donde los que corrigen, o sea, les mandan el artículo sin el nombre y ellos no saben a quién le corrigieron el artículo. Y lo mismo el que escribió desconoce de los correctores, de quienes lo corrigieron. Y una vez que o sea, los pares revisan el trabajo, pueden decir, che, está perfecto, está para publicar, y se publica. ¿Qué tienen que hacer los que revisan? No es que es un X, ¿no? Son personas que ya han publicado en esa revista, que tienen cancha, que saben, que conocen del campo específico, etc. Y revisan los datos en los que se basan. ¿Están bien? ¿La metodología que utilizan para trabajar está bien? ¿Es acorde? ¿Es la última metodología conocida? ¿Como que está en la onda o está muy retrasado, está mal por algo? Entonces le dicen, bueno, che, mira, sí, está bien, se publica, o se podría publicar si le hacen tales correcciones, entonces se lo devuelven al autor, che, te marcaron estas 3 cosas, y va de vuelta. O directamente, no, esto está a años luz, es horrible, no se publica. Y otra revisión más que existe es que todo científico, igual que los desarrolladores de tecnología, siempre están como sujetos a la exposición que se da en congresos y distintos lugares en donde se muestran las producciones que se están haciendo. En esa exposición, cuando vos mostrás tu trabajo, que puede ser que, no sé, tenés un póster colgado en un congreso o exponés en un congreso, estás, no sé, capaz que hay 600 personas que están escuchando lo que vos hiciste, y si vos querés tener como una mejor carrera, más tenés que estar mostrando tu trabajo. Cuanto más mostrás tu trabajo, más críticas puedes recibir, entonces más fácil es, o más difícil es que lleguen cosas con errores, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos que lo que la ciencia va haciendo es poniendo como barreras distintos tamices que producen que
se disminuyan las probabilidades de que algo que sea un moco logre publicarse o logre asentarse como una verdad científica. Ahora hay que entender que en realidad esto es una cuestión epistemológica. No existe la verdad científica. Algo que es verdad hoy, mañana la ciencia puede decir, che, no, en realidad no es así, como pasó con las leyes de Newton, ¿no? No sé, en el momento en que Newton desarrolla las leyes de la mecánica clásica, fue una revolución para la ciencia en general y estuvieron prácticamente 200, 250 años sin tocarse y estaba todo el mundo como diciendo, bueno, la ciencia tiene que ser poco más porque ya lo descubrió todo Newton, hasta que aparecen algunos fenómenos que empiezan a hacer ruido, que no se entendían cómo no se podían explicar a partir de las leyes de Newton, hasta que cae Einstein con la teoría de relatividad y rompe el molde. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que una verdad científica funciona hasta que aparece otra teoría que viene a explicar mejor el marco de fenómenos para lo que sirve. Entonces, no existe una verdad definitiva, en definitiva, en la ciencia, ¿no? Eso, que también es bueno. Es difícil entenderlo, como que siempre estamos en un ida y vuelta, nunca hay nada del todo firme, pero cada cosa que vamos construyendo tiene que ser superadora a la anterior. Es como prácticamente la única verdad que tenemos. Manu, permíteme. Sí. Lo que ocurre es que la ciencia se va manejando por lo que se llaman paradigmas. Los paradigmas son verdades que no se explican, digamos, ¿no? El paradigma newtoniano sigue hasta hoy, digamos, porque dentro de las actividades que nosotros usamos dentro de la ingeniería, el paradigma newtoniano sigue trabajando, digamos, en estática, en dinámica, en todo lo que nos movemos, y todo estamos usando el paradigma newtoniano. Para otras realidades ya se usan otro tipo de paradigmas, por ejemplo, el paradigma de la relatividad. Es por eso que las verdades absolutas o las verdades eternas no existen, porque el conocimiento va cambiando y se va entendiendo de otra manera. Yo hice ingeniería en la década del 80, en el inicio, en la década del 80, y lo que yo estudiaba en física 3 es muy distinto a lo que se sabe hoy de la física atómica. Se hablaba no se hablaba de partículas subatómicas ni nada por el estilo. Había una gran diferencia entre lo que se estudia hoy en la física atómica y lo que se estudia hoy. ¿Por qué? Porque van cambiando los paradigmas. Entonces, nosotros en este momento estamos en un cambio de paradigma respecto a la ingeniería. Y nosotros, en particular, esta cátedra apunta a ese cambio de paradigma. ¿Cuál es el cambio de paradigma? De no mirar solo las cosas económicamente viables y agregar ambiental y socialmente viables. Entonces, en ese sentido, si nosotros empezamos a cambiar la mirada, que es lo que nosotros que es lo que ustedes van a experimentar en esta materia, las verdades empiezan a relativizarse. Entonces empezamos a tener algunos problemas con las verdades y esos huecos que tiene la ciencia, y hoy tiene huecos la ciencia si miramos de otra manera. Entonces por ahí me parecía que era pertinente que esto que vos estás planteando de hablar de otros paradigmas, nosotros los estamos planteando y ustedes lo van a vivir. En realidad ya ustedes lo están viviendo, porque ustedes ya vienen con una educación primaria y secundaria que tiene una mirada distinta respecto al diferente, respecto al ambiente, respecto a la basura. Entonces nosotros vamos a explotar ese tipo de cuestiones. Pero entonces en este momento hay cosas que pueden no parecer verdades, y que en realidad con otra mirada dejan de ser verdad. Entonces estamos en una etapa bastante enquilombada, por así decir, de que nuestra sociedad y nuestra civilización necesita de cambios o puede haber problemas muy serios.
¿tá? Entonces, te interrumpí, perdón, espero que haya sido válido. Todo suma. Ahí con lo que decía Juan, ¿sabes que me hiciste acordar, Juana, cuando hablaste de esta cuestión del paradigma newtoniano y toda esta cuestión? Hay una peli que se llama Einstein y Eddington. Yo la tuve que bajar hace un tiempo por torrent, porque no la conseguí en ningún lugar. Y es muy interesante porque marca un poco esto, cómo se viven los cambios de paradigmas, cómo vivía la resistencia que existía en la comunidad científica en ese momento en abandonar la verdad newtoniana, porque encima eran los ingleses, era Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando explota la teoría de relatividad, los ingleses están totalmente enemistados con la Universidad Germánica y todo lo que era el imperio de los alemanes en ese momento. Entonces, en esa disputa vos tenías a Newton inglés, Einstein alemán, o sea, claramente Newton estaba súper muerto, ¿no? Pero toda la academia que se sostenía en Inglaterra, todos como, es como que adoraban de tal forma a Newton que era terrible, y cuando aparece un alemán que viene a decir, che, no, mira, lo que dijo Newton no sirve para explicar cómo se mueve aquel planeta, y en realidad lo que tenés que hacer es esto, y tenés que sacar esta cuentita, y se pone con Max Planck, que era otro grosso de ese momento, sacan la cuenta, entonces empieza a construirse esa verdad, y los ingleses están completamente negados a reconocer ese cambio de paradigma, primero porque ellos sostenían el poder científico en ese momento, como la Real Academia de Ciencias Inglesa era la que tenía la manija, ¿no? Como manejaban la ciencia del mundo en ese momento, y que aparezcan estos alemanes, que encima eran con los que estaban teniendo bardo bélico, a criticar la teoría newtoniana era como una herejía, como si fuese la Inquisición persiguiendo a detractores de la Iglesia Católica en otro momento. Entonces, esa resistencia a cambios de paradigma es interesante ver cómo se van dando y cómo se dieron en la historia y cómo podríamos estar viendo también resistencias de cambio de paradigma en la actualidad, como para dejar esa reflexión. Acá les vamos a dejar dos hipervínculos a dos artículos que están bastante piolas como para poder seguir pensando en esta pregunta que les había hecho en el slide anterior. Me fui, ahí está. Y es, ¿se puede poner completamente las manos en el fuego por cualquier material? Si vemos un artículo científico, ¿podemos creer al 100% que lo que dice es la posta? Y acá muestra, primero voy a descargar una vez más este artículo, ya lo he descargado 9 veces en la computadora, pero es más rápido hacer esto que buscarlo, o lo tenés que dejar abierto capaz. ¿Qué muestra este artículo que ustedes tienen ahí? El PowerPoint, recuerden que ya lo tienen en el V, entonces esto lo pueden descargar y ver cuando ustedes quieran. Este artículo es una entrevista que le hizo Mónica Solé a Alan Sokal. Alan Sokal es un investigador de la rama de las ciencias duras, creo que físico, que en la década del 90 estaba como bastante crítico de la forma en que en las ciencias sociales se creaba conocimiento, por esta cuestión de que en las ciencias naturales vos tenés que tener con hipótesis, poner la prueba, ¿no? Como diseñar los experimentos, fijarte si los resultados de los experimentos validan o rechazan lo que había sostenido antes, y que después ese mismo experimento tiene que ser replicable en distintos lugares, y todo lo que conocemos como métodos científicos dentro de las ciencias naturales, y que en las ciencias sociales no se daba de esa forma. Las ciencias sociales tienen como su propio método de crear conocimiento, y él lo que hizo fue escribir un artículo que era pura zaraza, lo publica en una revista prestigiosa de ciencias sociales, y pasa los filtros y se lo publican. Y después el tipo sale y se caga de risa y dicen, fíjense, estos burros, estoy como satirizando esto, ¿no? Como estos tipos que publican cualquier cosa en la revista, polemizando a full la disputa que existía, que en realidad existe hace 100 años, entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y ahí él dice, ¿no? Como que la parodia que hizo el chabón fue la chispa que... Él dice que inició el debate, no es cierto, el debate ya venía hacía como 100 años, él lo reavivó a full. Y bueno, este artículo está interesante como para que vean, no tanto de la polémica entre ciencias naturales y ciencias sociales, porque no tiene sentido, sino cómo muchas veces pueden llegar a publicarse cosas que existen mil filtros, y sin embargo... La mentira pasó por todos los filtros. Es como, en aeronáutica hay un concepto que no me acuerdo cómo se llama, no sé si vos, Juan, lo manejás, que se entiende como distintas mallas, son para poder frenar el error humano,
se ponen, no sé, 5 mallas distintas de barreras para que el error humano no pueda pasar, porque vos te mandaste un moco en la industria aeronáutica y mataste 300 tipos. Entonces, se van poniendo distintas mallas. En ciencia pasa algo similar, se ponen un montón de mallas, pero cada tanto algo traspasa. Y el otro artículo que está acá, ahí se está abriendo, muestra otro fenómeno que es interesante, que es... no me deja entrar. Ahí está, algo abriendo. Que la ciencia misma tomó como objeto de estudio esta situación de que se publican artículos truchos, que hay revistas truchas, hay revistas que le roban el nombre, por ejemplo, le robo el nombre al The Lancet, creo una página que es igual a The Lancet, estéticamente igual, el mismo logo, qué sé yo, y los científicos cuando googlean para mandar el artículo, me lo mandan a mí, que soy un chanta que hice la revista trucha, y estas revistas son todas, o sea, vos para poder publicar tenés que poner una moneda. Entonces, como hay un negocio atrás, siempre hay chantas que están viendo de qué forma hacer negocio con eso. Y bueno, ahí la misma ciencia tiene como objeto de estudio esos fenómenos, y en este artículo pueden ver como una clasificación que logró esta autora, que no recuerdo el nombre, era Gloria Mercedes Díaz, que dice, bueno, hay revistas que entiende que las llama ella depredadoras, revistas secuestradoras, falsos factores de impacto, o sea, revistas que truchan su nivel de impacto para engañar a los investigadores, falsos evaluadores, secuestros de artículos falsos o generados por computador. Así que bueno, es como para entender de que en la ciencia pasan un montón de cosas que no tendrían que pasar, pero bueno, sin duda van a pasar porque somos humanos y esto va a seguir pasando, pero es interesante ver que es una preocupación dentro de la ciencia, dentro del ámbito científico y tecnológico, y se están tomando como ciertas precauciones y cada vez más cuidados para que haya menos probabilidad de mandarse los mismos mocos que el pasado, ¿no? Como aprender un poco de la misma historia. Y ahora vamos antes de pasar esta parte, voy a dejar de compartir pantalla, voy a pedirles que, a ver si yo pongo así. Bien. Voy a hacerles 3 preguntas. Ahora me enteré que ya no está más como la posibilidad de reaccionar, que antes podías poner la manito o el aplausito. No les aparece a ustedes en ningún lado, ¿no? No. No, solo levantar la mano. Bueno, bien. Vamos a hacerle entonces con eso, Candela. Yo les hago una pregunta y si creen que están como identificados con esa frase o sí la respuesta, levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes utilizan regularmente las búsquedas avanzadas de Google para hacer trabajos? Búsquedas avanzadas de Google. ¿Cuántos de ustedes las usan regularmente? No vale chamullar, ¿eh? O sea, tampoco es que vamos a estar viendo quiénes levantaron la mano y quiénes no. Bueno, 9 personas levantaron la mano ante esa pregunta. Y ahora otra. ¿Cuántos de ustedes utilizan Google, solamente Google, con frecuencia para poder buscar información en sus trabajos? El famoso googleo. Bueno, van 48, casi 50 personas levantaron la mano. Los otros 30 están dormidos o no sé, pues no creo que usen, no sé, Yahoo o otro buscador porque... Bien, 53 personas levantaron la mano. Ahora les pido que bajen la mano. Tienen que apretar de vuelta ahí. Así. Bueno, ahora, ¿cuántos de ustedes utilizan regularmente Google Scholar para buscar información? No tengo opción de levantar la mano, dice Cristian. ¿Cuántos de ustedes utilizan? A ver, capaz que no saben dónde está. Yo no sé dónde está el tema de levantar la mano. Creo que estaba cerca del chat, ¿no? A ver. Yo tampoco la tengo. Me parece que No. la tengo que actualizar el Zoom. A ver, ¿alguno Ahora que diga está dónde? donde está el chat, está ahora. Claro, yo lo tengo donde dice participantes, chat, compartir pantalla, y dice levantar la mano. O sea, abajo, medio a la derecha. En más está. Bueno, parece que todos lo tienen en distintos lugares, pero bueno, vayan chusmeando.
Entonces vuelvo a hacer la pregunta porque me desconcentré buscando la herramienta y no... Hay 6 personas que levantaron la mano antes que usan Google Scholar para buscar información. ¿Alguno de los que levantó la mano recién quiere, nada, como contar en dónde aprendió a usarlo, por qué lo usa, cuándo lo usa? ¿Es Google Académico ese? Sí. No sé, yo lo uso, pero no recuerdo bien dónde lo busqué. Lo uso para buscar artículos específicos, si quiero buscar algo. A mí me dieron la herramienta en el secundario, me contaron sobre ese Google. Bien, bien, corres con ventaja entonces. En otros trabajos de otras materias lo han recomendado también. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? Hola, Manu, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo en orden. Con Lucas nos conocemos de antes. Bien, che, y ahora estoy leyendo que hay un Tomás Aguda ahí. Tomás, ¿no tenés algún familiar que haya trabajado en la facu? Yo tuve un profe de análisis matemático cuando cursé análisis 1, que era Agud, de apellido también. No, que yo sepa no. Un personaje era ese profe, terrible. El gordo Daniel. Ah, ¿vos lo conocés, Juan? Sí, sí. Ingeniero civil, me parece que era. También me lo crucé en la UNS un par de veces. Sí, sí. Bien, entonces, como podemos ver, la gran mayoría de la gente solamente usa Google para buscar información. Algunos, muy pocos, usan las búsquedas avanzadas de Google y prácticamente nadie utiliza el Google Académico o el Google Scholar. Así que ahora vamos a ver esas 3 herramientas muy rápidamente. Ahí les comparto pantalla. Primero vamos a ver las búsquedas avanzadas de Google. Bien. Para no sesgar, porque ahora les vamos a pedir que ustedes vayan pensando en sus intereses, cuáles son las problemáticas en las que les gustaría trabajar, y que empiecen a hacer la búsqueda de información en un ratito respecto a esa temática. Yo voy a elegir un tema X, random, como para poder hacer las búsquedas, pero se puede hacer con cualquier tema esto, ¿no? Voy a poner modelos matemáticos, el ejemplo que usé esta mañana. Yo te pongo acá, esta es la búsqueda avanzada de Google, fíjense que te dice mostrar páginas que contengan todas estas palabras o frases exactas, cualquiera de estas palabras, ninguna de estas palabras, números del tal a tal, puede decir en qué idioma querés que aparezcan, de qué región del mundo, cuándo fue la última actualización, no sé si la última semana, el último mes. Había una forma antes de poner hasta intervalo, quiero que me muestres páginas, o sea, los resultados del 2004 al 2008, por ejemplo. Tipo de archivo en PDF. Hay muchos de ustedes que sé que también usan esa, que es buscar solo archivos en PDF, entonces te liberás de que te aparezcan los 15.200 blogs en donde escribe cualquiera y tenés que andar como obviándolos. Entonces, si pones en PDF, o son artículos, o son trabajos prácticos, o tesis, ya por lo menos descartás un montón de cosas que ahorran laburo. Acá lo importante es ahorrarnos tiempo. Como toda herramienta, aprenderla cuesta tiempo, lleva un esfuerzo, pero a largo plazo te aliviana tremendamente el trabajo de buscar información. Entonces yo pongo ahí modelos matemáticos COVID y busco de esta forma, me aparecieron 2.130.000 resultados, y ¿qué hizo Google acá? Buscó todas las páginas en internet que tengan esas 3 palabras en algún lugar, ¿sí? Y me buscó todos esos resultados. Ahora, si yo quiero que no aparezca necesariamente, o sea, quiero que aparezca modelos matemáticos sí o sí juntos, no como en cualquier orden, porque en la búsqueda anterior, si era en cualquier parte modelos matemáticos y COVID, sí o sí me iba a aparecer la página. Ahora, yo quiero que aparezcan las páginas que tienen modelo matemático como conjunto y COVID por separado. Busco y ya de 2 millones y pico me filtró, no sé, un montón de resultados, hay un cuarto de los resultados, hay 600.000 resultados, porque eliminó todos los lugares en donde no aparecían juntos modelo matemático. Puede ser que vemos que en las búsquedas aparecen muchas cosas, no sé, de unos modelos matemáticos que crearon en India, qué sé yo, y a nosotros no nos interesa eso y nos molesta que nos aparezca ese resultado en forma recurrente, entonces pongo acá India. Y cuando hago la búsqueda, fíjense que acá ya directamente me aparecen unos símbolos en el buscador. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros, en vez de ir directamente al
Google de búsqueda avanzada, ponemos los signos, las comillas, ponemos menos India, vamos a ir teniendo estos resultados. Fíjense que ahora tenemos 243.000 resultados. De vuelta redujimos significativamente la cantidad de resultados. Se ve que hay un montón de artículos que tenían la palabra India en algún lugar. Y otra forma más de establecer un filtro que es interesante es, por ejemplo, quiero que sean artículos de Argentina. Bueno, puedo poner que estén en español y después que busque solamente PDF, ¿sí? Búsqueda avanzada de vuelta. Ahora ya ni siquiera me apareció la cantidad de resultados. No sé por qué. Fíjense que acá lo que hizo fue agregar el file type .pdf. De esa forma, solamente te busca PDF. Fíjense que acá aparece PDF, PDF, PDF. Entonces si yo abro esto, me va a abrir un PDF en donde, no sé, se ve que están todas estas palabras. Dice modelos matemáticos al lado, que aparece COVID-19, no, aparece COVID, que no dice India y que está en PDF, ¿no? Esos son los requisitos. Entonces, estas herramientas de filtros, que las puedes usar directamente así o en las búsquedas avanzadas, es bastante potente y es, nada, como que te ahorra un montón de laburo, ¿sí? Así que es interesante que lo practiquen y lo utilicen. Otra de mis herramientas favoritas es el Google Académico. Podemos por de vuelta, modelos matemáticos COVID-19. Y en el Google, vieron que es scholar.google.com.ar, si ponen Google Académico igual les aparece ahí al toque. Acá ya Google preparó una herramienta a propósito para las personas que están en el ambiente científico-tecnológico, y si Google hace una herramienta, probablemente quiere decir que sirve, ¿no? O sea, si no la estamos usando, tenemos que ver por qué no. Y es muy interesante, porque te permite hacer varias cosas. Primero, uno cuando hace la búsqueda, puede fijarse qué tantas personas citaron esos trabajos. Yo me meto en un trabajo, por ejemplo, modelos matemáticos para el control epidemiológico. Es un tema que no me interesa para nada, pero si estuviera buscando de un tema que me interese, yo rápidamente puedo meterme en el artículo. Siempre al principio aparece un resumen. No sé por qué en este caso no aparece el resumen. A ver si me meto acá. Cielo es un buscador, es como un metabuscador, hay muchas revistas que están metidas ahí adentro. No sé por qué no usa la estructura clásica, no sé cuál será esta revista. En general, todo artículo empieza con un resumen o con un abstract, entonces vos leyendo los primeros, no sé, 10 renglones ya te das cuenta si te interesa o no ese artículo. Decís, ¿me sirve o no? Por ejemplo acá, ¿no? Leo el resumen, mira, si este artículo me sirve, lo descargo, y después lo leo completo, pero ya con leer el resumen me voy anticipando de qué se trata. ¿Qué otra información interesante te tira? ¿Cuántas personas lo citaron? Cuantas más personas citen el artículo, más probable de que esté bueno, o sea, cuanto mejor es un artículo, más personas lo van a utilizar para trabajar. Entonces, cuando uno no tiene idea de alguna temática, está bueno ir chusmeando cuáles son los artículos que más citas tienen. Acá hay uno que tiene 95, por ejemplo. A ver, hay... no, por el resto eran 4, como muy poquitas citas. Otra herramienta que está muy buena, que tiene esto, es a medida que nos vamos interiorizando en un tema que nos interesa, y vemos que un artículo, no sé, tiene por ejemplo 900 citas, un artículo que fue muy leído sobre la temática que me interesa, y también te dice el año, si es nuevo o no. Esto es del 2020, 2020, bueno, todo lo que es coronavirus va a ser 2020. Pero si eligen cualquier otra temática van a aparecer de cualquier año, y pueden ir buscando los artículos que son como más citados, pero más nuevos, así no estamos buscando información desactualizada. Y también vamos identificando quiénes son los como autores referentes dentro del campo, quiénes son las personas con más capas laburando en esos temas que me interesan. O sea, quiénes son las personas más importantes en Sudamérica que laburan en esto, o en el mundo que laburan en esta temática. Y lo que tiene Google Scholar es que los investigadores crean su perfil. Por ejemplo, acá está Jorge Rojas Vallejos, de la Universidad Andrés del Bello, que ha escrito unos cuantos artículos. Algunos de ellos tienen algunas citas y están ordenados de mayor a menor por la cantidad de citas que tienen. Ahora les voy a mostrar el perfil de
un investigador argentino que es santiagueño, que el año pasado fue candidato a Premio Nobel para la Física. Acá está Julio Navarro, estudió en Córdoba y ahora está trabajando en Canadá. Fíjense que el artículo más citado tiene desde el año 97, tiene casi 10.000 citas, o sea, hay 10.000 investigadores en todo el mundo que usaron su trabajo para poder construir más conocimiento. Si yo quiero, puedo organizarlo al revés y ver qué fue lo último en lo que estuvo laburando. Porque, ¿qué pasa? Una vez que vos identificás cuál es el tipo que es muy productivo y muy picante en la temática que te interesa, ya decís, mira, estas 3 personas son muy grosas en lo que a mí me gusta, voy buscando a ver qué van laburando, y cada tanto te metes y a ver qué otra cosa nueva descubrieron. En general, las líneas de investigación, como llevan años, y lo que van publicando son como, a veces, pequeños fragmentos que se van desprendiendo de una línea de investigación principal, pero bueno, es una herramienta. Entonces, acá lo que podemos hacer es buscar la temática. Una vez que buscamos la temática, nos fijamos qué tantas citas tiene, qué tan nuevo es el artículo, y vamos tratando de aprendernos los nombres, como todo un ejercicio, pero tratar de identificar cuáles son esas personas con más picantes en la temática para poder estar actualizado. Esto es lo que yo me refería con el grado de impacto, ¿no? Esto que tenga 10.000 citas, por eso fue candidato a Premio Nobel, el tipo este, fíjense lo que lo citan todos los años, es una locura. Bueno, y esto es básicamente el Google académico. Pueden usar las mismas reglas de álgebra de Google, digamos, como el más, menos, comillas, etcétera, para poder poner filtros. Y es realmente muy interesante. Acá hay otros filtros que pueden ir poniendo. Pueden poner alertas también, si se publican ciertas cosas de una temática especial, Google te avisa. Está muy bueno Google Scholar. Después, control F5. Ya está esto. Búsquedas en revistas especializadas. Esta es otra forma de buscar información que no se las voy a mostrar como con mucha profundidad, porque en realidad yo usando Google Scholar, las búsquedas avanzadas de Google y algunos metabuscadores encuentran todas las revistas, o sea, todos los artículos publicados en un montón de revistas, pero, qué sé yo, si a uno le interesa particularmente, no sé, sobre energías renovables en Argentina, tranquilamente puede ponerse a ver cuáles son las revistas que trabajan sobre esa temática en Argentina, buscar las páginas oficiales de esas revistas, y tienen que hacer este ejercicio. A ver, déjame ver si es esta. No. Hoy me pasó lo mismo, Juan. Era la del medio, ahí está. Abro esta revista porque está como muy evidente lo que me interesa mostrarles. Esta es una revista española de discapacidad, y lo que me interesa es que veamos esta información sobre la revista. Te aclara específicamente cómo es el proceso de evaluación y aceptación de artículos, que es lo que estuvimos charlando hace un rato. Entonces, de esta forma, yo sé que esta revista no es la revista Gente, la revista Caras, o la revista, no sé qué, hizo un secundario, o sea, que no es para quitarle mérito a una revista que pasó en una escuela o alguien en cualquier lugar, pero uno, viendo que tienen estos métodos de corrección por detrás, le da más como validez con la rigurosidad con la que se está revisando la información que se publica. Acá te dicen que hay un proceso de evaluación de pares, cómo seleccionan los artículos para su publicación. Fíjense el choclazo de reglas que... ¿Alguien habló ahí? Alguien está con el micro prendido ahí, a ver, me voy a fijar. No sé si no era Juan, lo muteé por las dudas. Ahí está. Entonces, de esa forma, uno puede chequear que la revista que está leyendo, si tiene ese consejo editorial, si tiene revisión de pares, si se está publicando cualquier cosa, etc. Como una forma de validar la información que lo está viendo. Y acá hay algunos metabuscadores. Este es Cielo. Vos acá podés buscar también la temática. En vez de buscar en Google Scholar, podés buscar acá. Muchísimas revistas lo que hacen es poner todos los artículos que van publicando en sus versiones digitales, disponibles en este buscador. Hay algunas que son pagas, otros que no. En el caso de que sean pagos los artículos, hay casos en los que en Argentina, por ejemplo, las universidades pagan para tener acceso libre a ciertas publicaciones. O sea, como pagan la suscripción a, por decir, no sé, 200 revistas. Todo lo que se publica en esas 200 revistas, cualquier estudiante de la
UTN puedo acceder. Hay un repositorio, tanto en la UTN como en la UNC, que lo tienen que buscar, o sea, googlean, yo me acuerdo las páginas, se los puedo alcanzar, pero no es tan difícil de encontrarlo, en donde están esos repositorios. Y después también el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene su propio buscador, pero ahí ya hay computadoras asignadas específicas dentro de la universidad, en donde los docentes investigadores, Juan es categoría docente investigador, por ejemplo, pueden acceder a esa computadora para poder entrar esos papers y esos artículos. Bueno, hay mucho clase de información. Si encuentran uno que quieren leer y justo está, que es pago, busquen otro medio parecido, y tampoco es que nos vamos a volver recontra locos porque no es tan indispensable para lo que nosotros hacemos. Y después están las bases de datos oficiales, que de esto hablamos muy poquito antes, se me pasó de largo, suele generar como mucha discusión por el hecho de la confiabilidad que tienen los datos de las fuentes oficiales. O sea, sabemos muchas veces que los gobiernos en distintas partes del mundo tienen intenciones de ocultar parte de información o manipularla para favorecer a su gestión. Entonces, ya hace varios años que hay muchas organizaciones que miden el índice de transparencia, de alguna forma, en la información que publican los gobiernos en los portales abiertos. En Argentina en particular, hay muchas áreas de gobierno en donde ya se publica hace varios años información prácticamente en tiempo real de lo que pasa. En el Ministerio de Energía podés saber, no sé, la energía que se viene inyectando prácticamente momento a momento, qué proporción de eso viene de centrales térmicas, qué porcentaje viene eso de nuclear, de energías renovables y así, acceso a información de todo tipo, en tiempo real prácticamente. Y hay en otros lugares donde capaz que es más difícil acceder, no sé, si uno quiere saber no sé, el contrato que la Municipalidad de Córdoba tiene respecto al manejo de la basura en Córdoba, capaz que sea más difícil encontrarlo. Entonces hay en lugares donde es más fácil, pero en donde es más difícil. Después está la cuestión de, como pasó hace varios años en Argentina, que se modificó la forma en que se medía el índice de precio del consumidor, o sea, la inflación. Eso repercutía en que las mediciones de pobreza estaban como por valores inferiores a los reales, también que los intereses que se pagaban por deudas, o sea, por bonos emitidos al extranjero estaban atados a nuestra inflación, entonces se terminaba como licuando la deuda, o parte de esa deuda con esos tenedores de bonos. Entonces había toda una cuestión de poca credibilidad en los números que manejaba el INDEC en ese momento, pero bueno, hoy en día, y en ese momento se empezaron a establecer un montón de medidores, de mediciones en paralelo, porque a nivel internacional dejaron de usar esas mediciones, a niveles provinciales también se empezaron a hacer como otras mediciones paralelas. Entonces, uno cuando labura sobre algunos datos en particular tiene que fijarse qué validez le da el entorno a ese dato para poder trabajarlo o no. En general no hay problema. En el caso del INDEC en particular, hay dos laburos que hacen muy interesantes. Uno es la EPH, encuesta permanente de hogares. Toman muestras de las 5 ciudades más importantes de Argentina y le preguntan todo. ¿Cuántos metros construidos tiene la casa? ¿Cuántos viven en esa casa? Nivel de ingresos, nivel de estudios, no sé, si lo tienen con qué tipo de piso tiene la casa, cuántos inodoros, si tienen baño, tipo de artefactos eléctricos. O sea, tiene una densidad de información, la encuesta permanente de hogares, que es muy interesante y está bueno como para poder verla cada tanto, porque cuando uno no sabe que esa información existe, es difícil imaginarte que está ahí disponible. Entonces les recomiendo que se metan al INDEC, la busquen, es muy picante. Y acá otro estudio muy interesante que hizo el INDEC hace un par de años sobre el relevamiento de personas con discapacidad en Argentina, qué tipo de discapacidad, cuántas, y un montón de otras situaciones que también muy buen laburo. Y acá hay otros más, como que hemos agregado. Nos quedan 10 minutos de clase, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir a ver, mientras se abre rápido, les voy a compartir el acceso a este documento. Les voy a tener que dar solo 6 minutos, van a tener que hacerlo medio rápido, pero después lo pueden seguir practicando y van a tener acceso a este link por si quieren colgar con más información. ¿Qué va a tener que hacer cada uno? Acá dice. Van a tener que buscar información con cualquiera de las herramientas que estuvimos viendo recién sobre la temática que a ustedes les interesaba. Pueden usar las búsquedas avanzadas de Google, Google Scholar, o buscar directamente revistas. Buscan esa información y la
meten acá, ponen en cada fila es un estudiante. Esto está todo lo de la mañana y lo del curso de ayer a la tarde, 4D3 y 4D2. Entonces falta clave 4D1. Fíjense, ya está casi hasta el 200. Y algunos de ustedes que ya están acá dentro del documento. Entonces ponen su nombre en la fila, ponen la temática sobre la que van a buscar, el título del artículo que encontraron, copian y pegan el resumen y copian y pegan el link, ¿sí? Esto es un ejercicio que está bueno hacer porque cuando uno se pone a buscar sobre un tema en particular, tiene que buscar por lo menos, no sé, 5 artículos como para ponerse a laburar. Entonces, va haciendo como un registro, va copiando y pegando el título, tema, que yo después elegís qué leer, pero ya te queda todo accesible en un lugar. Así que como para que hagan por primera vez ese ejercicio, les doy 5 minutitos ahora para que lo hagan. Yo cronometro, me muteo y les dejo 5 minutos para que vayan buscando información a una de las herramientas y las pegan ahí. Obvio que si tienen alguna pregunta, la hacen prendiendo el micro o en el chat.
Bueno, por una cuestión de tiempo vamos a ir volviendo a la reunión. A ver, tengo que dejar de compartir pantalla un ratito. Ahí está. Estuve mirando, estuvieron a full completando ya, estamos cerca de las, no sé, 250 filas. La idea de este encuentro, como dijimos al principio, ¿no? Era pensar un poco sobre qué legitimidad tenían las distintas fuentes de información, dónde buscar con más rigurosidad data para que haga mejor nuestros trabajos. Con Juan conversábamos ayer que como que es un poco disparatado esto de que dentro de la universidad nos ocupemos tan poco los profes como para que lleguen estudiantes a cuarto año y no usen estas herramientas que son las que se usan en el ambiente científico y tecnológico, digamos, ¿no? O sea, tenemos que entender que la ingeniería está en el marco de esto, ciencia y tecnología, y se busca información de esta forma. O sea, no podemos sacar información de blogs, no podemos sacar información de cualquier lado. Si sacamos información de un diario, tenemos que tratar de ver cuál es la base de la cual se remitió ese diario, ese periodista, para poder escribir esa nota, porque a veces que el periodista podrá tener la mejor intención del mundo, pero si no es como muy bueno en la temática, muy confiable, no sabes si te está metiendo un verso en alguna de las partes de que te está mostrando. Entonces, la aposta es ir a la fuente primaria y estas son las herramientas. Nos quedamos cortos en el tiempo, sé que alguno de ustedes va a tener que seguir, pueden hacerlo hoy o durante la semana. Mi idea ahora, antes de cerrar la clase, que nos quedan unos minutitos, disculpen que me voy a pasar un ratito, pero quiero presentarles en lo que vamos a estar trabajando las próximas semanas. Como les adelanté al principio de la clase, Juan, la semana que viene y la otra, va a estar preparando material para que hagamos unas clases asincrónicas. Eso implica que vamos a pasarles unos videos, o sea, por V vamos a colgar el link al video y unas actividades que ustedes van a tener que resolver. Y más adelante vamos a estar con este tema, el ciclo de entrevistas a expertos. En el ciclo de entrevistas a expertos, nosotros vamos a estar trabajando en 4 temáticas, pero no quiere decir que después ustedes terminen trabajando en algunas de estas 4 temáticas. Elegimos estas 4 temáticas porque en general hay muchísimos grupos que terminan laburando en algunas de estas 4, y no solo nos importa el contenido en sí de cada una de las charlas, sino la metodología que vamos a estar utilizando, que se llama el cómo podríamos, o how might we, que es una herramienta para poder comprender un poco algunas problemáticas. ¿Cómo va a ser este ciclo de entrevistas a expertos? Acá en metodología, acá arriba ustedes van a poder ver la justificación, descripción general, bla, bla, bla. Y acá en la metodología está como el paso a paso, que me voy a detener 2 minutos en esto nada más. Y que esta es la parte central, clave. Los estudiantes van a proponer, o sea, ustedes, los y las estudiantes van a proponer cuáles son los especialistas o expertos en cada una de las temáticas. Con especialistas o expertos quiere decir gente que esté empapada en el tema. Por ejemplo, Basura, el año pasado, uno de los expositores era el dueño o gerente, no me acuerdo, de una empresa recuperadora de basura, que lo que hacía era comprarle basura a los recolectores informales, a los cartoneros, que les llevaban, no me acuerdo si era plástico y otros materiales, y después él los revendía como insumos para la industria. Entonces él es un experto en esa temática, pues es un tipo con experiencia, trayectoria, etc. Entonces, ustedes mismos van a tener que compartir generosamente su agenda. En muchos casos fueron como familiares, amigos de los padres, y que fueron, ahí va Luciano, ya te doy la palabra, fueron poniendo como sus contactos para que luego los entrevistemos. Una vez que hay una gran cantidad de expertos propuestos, o sea, también nosotros vamos a compartir nuestra agenda, Juan, Cirilo y yo, los 3 vamos a estar como compartiendo también nuestros contactos por si hay alguna de las temáticas en las que falta capaz que especialistas. Después cada uno de ustedes va a tener que elegir una de las temáticas en las que va a participar más activamente, ¿sí? Todos van a terminar mirando todos los ciclos de entrevistas, pero en uno de los ciclos de entrevistas cada uno va a tener que trabajar con mayor énfasis. ¿Y qué implica esto de laburar con mayor énfasis? Se van a ir dividiendo ciertos roles. Uno de ustedes va a ser el encargado de coordinar el grupo, ¿sí? Coordinar el grupo implica que vayan revisando que el resto vaya haciendo lo que tiene que hacerse.
Otro es el que se pone en contacto con los especialistas para decirle, bueno, vos te vas a conectar a las 8, vos a las 8:20, vos a las 8:40, y mientras va haciendo el evento, es el que escribe, che, acá está el link, qué sé yo, como que va haciendo ese laburo. Otro modelo el encuentro, va a tener que ser como alguien medio cara dura, que le guste hablar enfrente de la cámara, alguno que sea medio youtuber o que ande en Twitch. Después otro responsable de interfaz Miro, ya la vamos a ver. Bueno, y acá hay como ciertos roles. Y se van a tener que ir anotando, ¿no? Van a decir, bueno, yo me anoté en temática, acá, no sé por qué quedó discapacidad, me anoté en temática basura, y me interesa ser el que se vincula con los especialistas y coordina con ellos, o voy a ser moderador, etc. Acá hay algunos plazos propuestos. La idea de este momento era solamente comentárselos muy superficialmente. Les pido que lo lean con atención. La semana que viene vamos a seguir laburando y ya van a tener que empezar a, ya desde este momento en realidad vayan pensando quiénes de su agenda de contactos conocidos y conocidas pueden llegar a invitar a exponer en cualquiera de estas temáticas. El año pasado fue una experiencia muy interesante, entrevistamos un montón de gente, en algunos momentos se nos hizo medio denso, ahora cada ciclo de entrevista va a durar 2 horas, van a entrevistar a 3 expertos en cada uno de esos ciclos de entrevistas, y bueno, se ponen de acuerdo para que sea el primer ciclo de entrevistas, por decirte, no sé, el sábado a las 2 de la tarde, va a ser de 2 a 4, toda la reunión va a quedar grabada, va a entrar el primero de los expositores a las 2, está, no sé, tipo media hora, después hay un recambio con el otro, esta otra media hora, y así hasta que se completan las 2 horas. Pero tienes el tiempo acotado, todo bien ordenadito, quédense tranquilos que es mucho más fácil de lo que parece. El año pasado tuvimos como muy buenas experiencias, pero ahora vamos a acotar en el tiempo un par de cositas para que sea mejor y menos cansador. Me imagino que tienen un montón de preguntas respecto a cómo es esto, las vamos a ir viendo. Igual si quieren pueden hacer preguntas en el foro o las preguntan por Telegram, pero alguien levantó la mano, quiero antes de cerrar la clase que esa persona que levantó la mano pueda hacer la pregunta. No, profe, había sido yo, pero fue sin querer. Suele pasar. Bien, Profe, ¿alguien más? yo tengo una pregunta. José. José, ¿cómo estás? Decime. Muy bien. ¿Esto que tenemos que armar es con los grupos con el que vamos a hacer el trabajo práctico o otro grupo, digamos, de trabajo en el aula? No, claro, si esto es como un trabajo aparte, ¿no? Tiene que, es más, vos puedes ahora elegir que vas a trabajar en basura y después terminar trabajando en otra temática. Imagínate que todos los cursos van a trabajar en conjunto, así que cada grupo va a tener, no sé, como 70, 80 estudiantes, ¿sí? Son como muy grandes. Como para hacer una lluvia de ideas, digamos, en principio. Sí, tiene que ver con eso. Después les voy a compartir un video en donde van a poder ver un poco cómo fue el encuentro, uno de los encuentros del año pasado, para que se den una idea. Bueno, ya está en el canal, en realidad todas las grabaciones de las entrevistas del año pasado están en el canal de YouTube, que es el de diseño de producto, que es en el que compartimos el primer video de la semana pasada. ¿Sí? Así que también tienen eso como para ir chusmeando. Bueno, y ya nos pasamos 6 minutos. Estoy cansado, espero que les haya resultado como entretenida la clase. Y apliquen las herramientas, es muy importante que busquen información en lugares con buena credibilidad y que la dejen de sacar de cualquier lugar y que vayamos laburando en esto. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos despedimos.